Yo creo que hay situaciones que son totalizadoras, que hay instancias frente a las cuales una sociedad entera, no solo su clase dirigente, no solo sus medios de comunicación, sino la sociedad en su conjunto, no puede más que mantener una suerte de angustiada vigilia. Y esa es la situación que se ha dado en estos días a partir del submarino perdido en los mares. Me da la impresión, sin embargo, y he podido corroborar que esta impresión es compartida y que incluso habría elementos para constatar su veracidad, de que predominó cierta apatía en el país, de que los medios de comunicación no siguieron el tema con la intensidad que han seguido otros temas. Y si no lo hicieron es porque en su chequeo permanente de las audiencias están detectando que no despierta el mismo interés que han despertado en el pasado otros temas. Y ahí es donde viene el gran interrogante. ¿Qué nos pasa? No entra ni una gota de apatía frente a una situación como la de un submarino perdido en mares infinitos. No entra ni una gota de otra actitud que no sea la de la vigilia angustiada. Solo eso se justifica, como la que vivió Chile y diría toda la región mientras esos mineros estuvieron atrapados en una montaña en Copiapó. No entra otra actitud que la vigilia angustiada. Antes de llegar a la pregunta del por qué puede haber habido alguna dimensión desmesurada de apatía frente a semejante acontecimiento, vamos a ciertas reacciones que resultan absolutamente incomprensibles. Un legislador porteño, Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, escribió en su Twitter, en referencia a la nave que envió Gran Bretaña desde Malvinas, ¿no?, para colaborar con la búsqueda, escribió que no se podía aceptar esa ayuda porque se trata de tropas de ocupación en territorio argentino. ¿Sabe qué le respondió un tuitero malvinense? Boludo. ¿Sabe qué? Tiene razón el tuitero malvinense, porque solo un boludo puede tuitear semejante cosa. Está sentado en un escaño, es un legislador en el Estado argentino, más concretamente en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, pero es un legislador, llegó por el voto, representa gente, tiene una responsabilidad política y se le da por opinar que no hay que aceptar una ayuda que venga de Gran Bretaña a través de Malvinas porque son fuerzas de ocupación en territorio argentino. Este es el momento para discutir, o sea, hay que ver de quién es la mano que viene para ayudarme a salir o a sacar, a salvar gente que puede estar teniendo la peor, la más horrible de las muertes. Gabriel Solano dijo eso y cuando le dijeron desde Malvinas, boludo, respondió, fuck you, piratas. Miren lo que se distraía el tipo. Mi pregunta es, ¿fue solamente él quien pensó eso? ¿O solo él fue el tarado que se animó a decirlo? Tal vez muchos pensaron lo mismo, aunque solo un tarado se atrevió a decirlo, ¿no? Me hizo acordar cuando ocurrió lo del submarino Kursk. El Kursk era un submarino ruso gigantesco, el K-141 Kursk. Kursk es el nombre de una ciudad rusa, está casi en la frontera con Ucrania, y es la ciudad en donde en la Segunda Guerra Mundial, 1943, si mal no recuerdo, se llevó a cabo o ocurrió ahí la batalla de tanques más grande de toda la historia, ¿no? Ocurrió ahí en la ciudad de Kursk. Con ese nombre se sumergió un submarino de la flota rusa a hacer un ensayo naval en el mar de Barents. En un determinado momento uno de los proyectiles que tenían que lanzar, uno de los torpedos que tenía que lanzar, estalló dentro del submarino y eso le produjo el hundimiento. Esto era en el año 2000. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaba de vacaciones en Sochi,
una ciudad que está sobre la costa del Mar Negro, y tuvo que decidir con urgencia si revelar esta tragedia al mundo y buscar ayuda externa, porque la flota rusa no tenía los elementos para realizar el rescate de 118 personas en el fondo del mar de Barents, atrapados en un sarcófago de acero. Se tomó varios días pensando y buscando que la solución fuese otra. Si el mundo se enteró, fue porque los familiares de los submarinistas empezaron a gritarlo a los cuatro vientos. El gobierno de Rusia guardaba el secreto, el gobierno de Rusia guardaba silencio. Había un antecedente, en 1986, cuando en Ucrania estalló la central nuclear Vladimir Ilich Lenin en la localidad de Chernobyl. El mundo se enteró cuando los vientos que vienen desde los Urales hacia el oeste hicieron llegar la radioactividad en el aire hasta Polonia. Si los vientos no hubieran soplado desde los Urales, Occidente no se hubiera enterado, ¿no? Y perdió muchos días y mucha potencial ayuda que la Unión Soviética habría podido tener para socorrer a los habitantes de Chernobyl, pero prefirió guardar el secreto. Lo mismo hizo 4 años después Vladimir Putin. Tenía que optar entre salvar urgentemente a 118 personas atrapadas en un sarcófago de hierro en el fondo del mar de Barents, del helado mar de Barents, o salvar un secreto militar. El Kursk era un submarino atómico gigantesco, era una de las armas más letales de la flota rusa, y optó por salvar el secreto militar. Cuando finalmente reveló lo que pasaba y pidió ayuda, prácticamente habían pasado 16 días, ¿no? Y el salvataje que aportaron los británicos, que era un submarino en miniatura, el LR-5, y los noruegos, llegó demasiado tarde. Los británicos y los noruegos, para usar el LR-5, ese mini submarino que realiza acciones de salvataje en el fondo del mar, necesitaban tener una radiografía del Kursk, del submarino que se había hundido. Por lo tanto, Putin, para salvar a esas personas, tenía que entregarle a noruegos y a británicos el secreto militar que eso implicaba. Bueno, eligió salvar el secreto militar. Y así murieron 118 submarinistas en el fondo helado del mar de Barents, atrapados en un sarcófago de acero. Una muerte similar flotó por la Argentina todos estos días, y hubo gente pensando en si es legítimo o no es legítimo que nos ayude tal o cual. O sea, estamos para seleccionar de dónde nos viene la ayuda, cuando lo único que había que pensar era en socorrer a gente que podía encontrar semejante muerte. Y ahora, volviendo a lo primero, el porqué de la apatía. En una consulta que me hicieron en una entrevista, donde yo planteé tener esa sensación y después vi que bastante compartida, dije también que mi impresión es porque en la Argentina todo lo que no puede ser utilizado como proyectil para lanzar contra un enemigo político no sirve, no despierta interés. Todo aquello que no se puede arrojar a la grieta no despierta el interés, por lo menos el que debería, cuando semejante tragedia flota por los cielos de un país. En este puñado de días se reunieron también hechos que nos traen a personajes que nos proyectan hacia el pasado y a situaciones que nos ponen de cara a enigmas que presenta el futuro, incluso el presente. Entre los personajes que nos proyectan al pasado está Salvatore Riina, Salvatore Totò Riina. Llevaba años encarcelado, este hombre que fue el capo de la mafia siciliana, el capo di tutti i capi en la Cosa Nostra de Sicilia. Empezó dirigiendo el clan de los Corleoneses. El hombre que murió en estos días en una cárcel italiana llegó a cometer cientos de crímenes, ¿no? Ordenar cientos de asesinatos, 40 y pico de los cuales los llevó a cabo él con sus propias manos.
y fue además el autor intelectual de los más grandes magnicidios que vivió Italia, aparte del asesinato del primer ministro Aldo Moro en manos de las Brigadas Rojas. Hizo asesinar en la década del 80 al general de la Chiesa, que había sido enviado por Roma para combatir a la Cosa Nostra, y en los 90 hizo asesinar a dos grandes magistrados en la lucha antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Este es un personaje que prácticamente es un arquetipo de la Cosa Nostra y de la mafia siciliana e italiana en general. Fue el gran inspirador desde su clan, el de los Corleoneses, de lo que luego fortalecería otras mafias italianas, como la 'Ndrangheta, Calabresa, la Camorra napolitana, la Sacro Corona Unita, en fin, todos se inspiraron en personajes como Salvatore Totorina, il capo di tutti i capi, que murió en una cárcel en estos días, en los mismos días en que se da un golpe de Estado que no termina de concretarse del todo contra uno de los personajes más arquetípicos de la historia africana del siglo XX, Robert Mugabe. Robert Mugabe era el dictador de Zimbabue, fue el héroe que devino en tirano, ¿no? Él luchó por la independencia de su país, la antigua Rhodesia. Rhodesia llevaba el nombre de Cecil Rhodes, ¿no? Un emprendedor británico y uno de los inspiradores del racismo y el apartheid más tremendo, ¿no? Por Cecil Rhodes esos territorios se llamaron Rhodesia, y tras la independencia conseguida, entre otros, por Robert Mugabe, nació en 1980 Zimbabue, este estado independiente, que empezó gobernado por el propio Mugabe, él como primer ministro y Joseph Banana como presidente. Banana luego fue encarcelado porque se descubrió que drogaba y violaba a su guardaespaldas. Y lo de Mugabe no fue menos patético. Empezó siendo un gran presidente, hizo uno de los planes educativos más brillantes que hubo en África, y luego derivó en un tirano lunático, enriquecido, que ostentaba obscenamente esas riquezas que compartía con su joven y ambiciosa esposa Grace, más de 40 años menor que él. Bueno, en estos días parece terminar la historia de este hombre que alguna vez fue un héroe y terminó siendo un horrible y patético tirano. Esos son los personajes que nos ponen de cara al pasado. Y están las situaciones que nos ponen de cara a un futuro indescifrable. En Chile, la irrupción de una fuerza con mucho de antisistema, poniendo fin al duopolio que mantenía la estabilidad que reinó en Chile desde el final de la dictadura y que se mantuvo con los gobiernos de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera y luego nuevamente de Bachelet. Ahora parece alterarse, ¿no? Cuando iba para las 3 décadas esa estabilidad parece alterarse, porque ha irrumpido otra fuerza y nadie se anima a vaticinar el resultado del balotaje que será el 17 de diciembre. Y el otro lugar donde una estabilidad parece alterarse también por la irrupción de fuerzas antisistema es nada menos que Alemania. Angela Merkel era la contracara de Trump. Angela Merkel era el rostro de la estadista, ¿no? Lo predecible, lo vigoroso, ¿no? Y sin embargo, en esa Alemania donde también aparecieron antisistemas por derecha y por izquierda, la ultraderechista alternativa para Alemania y la marxista Die Linke, ¿no? Que quiere decir la izquierda. Bueno, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un canciller alemán, en este caso una canciller alemán, no puede formar gobierno. Históricamente, o se hacía una gross coalition, como la que hicieron Kurt Kiesinger y Willy Brandt allá en la década del 60, o sea, la unión entre socialdemócratas y conservadores, o cada una de estas fuerzas hacía sus alianzas naturales, los socialdemócratas con los Grünen, con los verdes ecologistas, y los conservadores con los liberales. Todo eso se alteró al punto que por primera vez
no se pudo formar gobierno. Y a esto lo está viviendo nada menos que quien parecía la más predecible, la que más dominada tenía la situación en su país, Angela Dorothea Merkel. Así están estos tiempos. Vamos a un corte muy breve.